¿Cómo están, gente de Nova? Estamos aquí con un nuevo Quemando Testimonios. Ahora acompañado de una gran amiga que fue de la infancia, que el día de hoy, bueno, Dios nos ha juntado nuevamente para poder pues ahí dar un poquito de su testimonio, de lo que Dios ha permitido hacer en su vida, lo que Dios ha obrado en su vida. Y pues, bueno, ¿qué te parece si comenzamos presentándote? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Y cómo el Señor pues te ha ayudado en tu vida. Qué gusto, gracias por la oportunidad. Bueno, pues me presento, mi nombre es Génesis León, soy psicóloga clínica, tengo mi maestría también en intervención psicológica en niños, niñas y adolescentes. Y pues contenta, la verdad, de estar aquí con ustedes, estoy muy agradecida a Dios también por la oportunidad. ¿Y qué les podría decir? Tengo muchas cosas que contar, la verdad, pero gracias por invitarme. Tiene muchas cosas que contar, más o menos dices que eres psicóloga. ¿Cómo te llevas más o menos, o sea, el influenciar las cosas de Dios con tu carrera, con la psicología, con los niños, jóvenes, con los pacientes que digamos ya has tenido? ¿Ha habido casos muy difíciles a lo largo de tu carrera? Pues sí, la verdad, al inicio fue un poco complejo, te cuento, porque muchos me decían, cuidado, que la palabra de Dios y lo que aprendes en la universidad, tus estudios. Entonces sí fue para mí muy complicado al principio, por el hecho de no mezclar o no irme tal vez por la ciencia o no creer más en la ciencia. Pero no, yo pienso que gracias a Dios y las decisiones también que uno se ha llevado, lo que conoce, lo que me han inculcado a mis padres, ha sido como que el pilar fundamental para que yo pues logre terminar mis estudios, tenga mis pacientes y todavía igual siga aprendiendo, sigo estudiando, me sigo esforzando y eso. Y la verdad, con mis pacientes también ha sido un poco complejo, porque obviamente en terapia no se mezcla lo que uno cree, sino más bien va de acuerdo como la situación con el paciente. Y de ahí lo más grande que he hecho pues fue viajar a Esmeraldas a trabajar con adolescentes de allá. Y la verdad ha sido una experiencia muy brutal, una experiencia de aprendizaje, porque he aprendido la nueva cultura de ellos y también he interactuado con los adolescentes, la forma de ser de ellos, y más que todo es llegar con el mensaje de la salud mental, que ha sido mi prioridad y también para el proyecto en el que yo trabajé. Y para mí ha sido una experiencia súper bonita el aprender de ellos, el conocer de ellos y también que aprendan sobre la salud mental. ¿Alguna vez en toda tu carrera, en tus maestrías que has tenido, se te ha cruzado por la cabeza el decir, me arrepiento de elegir esta carrera a veces? No, la verdad. O cuando le toca un paciente muy... que ya... ¿Sí te ha tocado también pacientes que se han querido ya matar, o sea, suicidarse, o no? Hablando del suicidio, pues sí, la verdad, te cuento que esa fue una de las razones por la que decidí estudiar psicología. Pues lamentablemente el suicidio pues se ha incrementado en estos últimos tiempos. Y pues tuve personas que lamentablemente perdí cuando era adolescente, cuando era joven. Entonces pienso que toda esa situación me impulsó también a estudiar mi carrera y ayudar de la misma manera, porque sí tuve pacientes, yo hice mis prácticas en el Puyo, hice mis prácticas con pacientes adictos y la verdad sí fue muy complejo, la verdad muy difícil. Pero yo siempre me ponía en manos de Dios, porque no era yo trabajando, sino yo pedía a Dios, haz tu obra, porque a veces es muy difícil también para mí. Entonces era eso, el pedir a Dios y también el poner mis conocimientos en ellos. Amén, así es. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que trabajar con los adictos fue una de las, vamos a decir, de las partes más difíciles que te ha tocado, o si hay más complejos de eso?
Bueno, yo pienso que ya en lo profesional fue lo más difícil, el hecho de tal vez trabajar con conductas un poco como, ¿cómo decirlo? Con conductas penitenciaras, con conductas antisociales, asociales. La verdad, creo que eso fue lo más duro. Pero bueno, en toda mi carrera profesional el caso más difícil creo que ha sido los adolescentes, el trabajar con personalidad, el trabajar con depresión y más que todo con suicidio. Sí ha sido lo más duro porque lamentablemente pues son cosas que a veces se nos van de las manos, pero bueno, le seguimos ahí. ¿Qué es lo más fuerte, digamos, que te ha dicho un paciente de me quiero suicidar por tal cosa o traté de suicidarme de esta manera? ¿Qué fue lo más fuerte que tú recibiste? Lo más difícil fue la pérdida de la fe, la verdad. ¿Por qué? Porque en la iglesia me habían invitado a sí mismo a dar un taller sobre la depresión. Y yo recuerdo que, bueno, antes de que yo dé ese taller, yo también compartía con más adolescentes, con más jóvenes, y me contaban a las situaciones de ellos y no las razones por las que me suicido o por las que me corto, porque el cutting también es parte de eso, sino más bien porque hay problemas familiares y ese siempre ha sido el toque de los niños, de los adolescentes. Lo que yo decía, a mí no me sirve de nada trabajar con niños, arreglar la situación de ellos en ese momento y que posterior a eso vayan a su casa y estén en el mismo problema. Entonces, la razón del suicidio va mucho más allá. Ya a veces esas personas lamentablemente no encuentran en sí con quién mismo desahogarse, o muchas de las veces ya tienen tomada su decisión y uno lamentablemente pues solo toca apoyarles, estar ahí, aunque obviamente uno también puede prevenir eso. Existen muchas campañas de prevención, pero también tiene mucho papel y mucho juego la familia. Entonces el fuerte, y pienso que a veces por las razones que pasa esto es por la familia, y pues por lo que me ha pasado hasta ahora ha sido como que una de las razones más fuertes. Ya, yo tengo otra pregunta. Me dijiste que estabas en el Puyo, en Esmeraldas y aquí en la ciudad de Riobamba. ¿Cuál crees que fue en donde más te costó adaptarse? Adaptarme. Esmeraldas, la verdad, por el calor. Sí, y es que trabajar aquí en la sierra, de ahí, bueno, fue el Puyo, no fue tanto, pero el calor sí me costó un poquito. La verdad, fue un poquito difícil, pero nada complejo, porque yo justo cuando yo entré a estudiar me dijeron, tu carrera es de servicio, así que tienes que adaptarte a donde sea. Entonces a mí desde ahí me impactó la psicología comunitaria, y es justo eso lo que me dediqué, a dar talleres de salud mental a adolescentes. Entonces dije, ya, o sea, estoy ahí, estoy por algo y espero que el mensaje llegue de cierta manera, y que de todos los adolescentes a los que se les enseñó, se les dijo, pues siquiera que alguno de ellos pues aprenda y en verdad siente todo lo que le hemos enseñado también. ¿Desde qué edad, o sea, has recibido los pacientes ya con problemas así de familia, psicológicos y todo? Desde niños, la verdad. Como yo trabajo con niños, sí hay problemas, por ejemplo, de atención, autismo, hay problemas en el aprendizaje, problemas de depresión. Yo nunca he ido al psicólogo. ¿Crees que, o sea, una persona debe ir a menudo, de vez en nunca, o si es necesario ir? O como digo, yo nunca he ido, entonces no. Bueno, pues antes se decía que los psicólogos eran para los locos, entonces ese era un tabú, y la verdad aún sigue siendo, a pesar de que ya existen muchas campañas de prevención, mucha gente que igual publica, lee y hace TikToks y cosas así. Tú te sientes mal, puedes acudir, tal vez, digamos, te resulta difícil el tomar una decisión, lo puedes hacer. También de pronto para conocer o saber qué es lo que quisiera hacer de futuro. Eso les pasa mucho a los adolescentes que terminan el colegio y no saben qué profesión seguir, también lo pueden hacer. Es como una guía. Los psicólogos somos una guía, no damos consejos, somos una guía que simplemente estamos ahí para apoyar, pero el que toma las decisiones, eso sí es la persona. Nosotros lo único que hacemos es encargarnos de guiar, de empujar, de estar presentes, de dar ese apoyo y darles más que todo igual el tratamiento que ellos necesitan. Ustedes deben conocer, o sea, todito los problemas que va pasando todito
a la gente, ¿no? Porque va uno y cuenta una cosa, va otro cuenta otra cosa, y así saben toditos los problemas. Sí. Sí. Y también no te ha pasado, digamos que tienes un paciente y después te enteras de que ese paciente no, pues lamentablemente pues se quitó la vida. O volviendo al suicidio, sí, la verdad. No directamente, pero justo en el Puyo igual hice unos casos extras que me habían llamado, como pasante fue. Y yo asistí, fue uno de mis primeros casos así un poquito duros, porque apoyé a una familia. Y esa familia me dijo, mi hija se suicidó, y lamentablemente fue un choque, no solamente para la familia, sino para la hermana, tiene una hermana menor. Y la verdad, yo, inexperta sinceramente, tuve que ir aprendiendo poco a poco, tuve igual grandes profesionales que me ayudaron en ese proceso, pero sí fue complicado. Y ahí igual se tomó una guía, se hizo un apoyo en el duelo, porque ellos pasaron a tener su duelo incluso ya un poco patológico, entonces sí fue complicado. Pero de ahí directamente, la verdad no me ha pasado directamente que un paciente mío haya tomado esa decisión, pero aún así sigo igual, aprendiendo y sosteniendo a mis pacientes. Dice que bueno, también ser psicólogo es una gran arma para el reino de los cielos, porque te puedes ganar hasta más almas incluso, ¿verdad? Bueno, he escuchado por ahí, no sé si será verdad, por eso quisiera preguntarte, ¿cuántas almas, digamos así, te has podido ganar tú siendo ya psicólogo? La verdad que difícil tu pregunta, porque... Bueno, yo escuché, porque yo me acuerdo que así mismo estaban diciendo, me acuerdo que unos compañeros me decían, a mí me gustaría ser psicólogo, porque, o sea, también puedo hablarle de la palabra, puedo decirle que, o sea, que hay un Dios vivo y todo eso, entonces, y o sea, me ponía a pensar, y ahora que tengo la oportunidad de tener al lado una psicóloga y por eso pregunto, digo, ¿es verdad o...? Ajá, ¿es verdad o no? La verdad no. Lo que pasa es que uno cuando es psicóloga se baja, bueno, se da, ¿cómo les digo? Uno se aferra a trabajar desde lo ético. Y yo, por ejemplo, tengo pacientes que son católicos, son agnósticos o son creyentes de otra religión. Y yo, la verdad, imponerles o decirles, confía en Dios, ¿verdad? Arrepiéntese. No, la verdad no, qué difícil. Y sí me ha costado, de hecho es una de las responsabilidades muy grande que llevo, porque me ha costado el hecho de no poderles decir, Dios le bendiga, o sea, bueno, Dios le bendiga sí, pero Dios te ama y confía en esto, y no, la verdad ha sido muy difícil, excepto con pacientes que son cristianos. Pero no por eso, o sea, me quedo, sino más bien yo igual oro por mis pacientes, porque la verdad ha sido muy difícil. Desde un inicio uno se les pregunta qué religión es, porque con eso también se trabaja. La persona cuando se aferra a Dios, pues también se le encamina para Dios. Pero si por ejemplo llega y me dice, yo no creo en Dios, así que no me diga nada, quiero solucionar mi problema, pues uno trabaja en ese problema. O sea, y si digamos viene uno católico, y ¿cómo le haces ahí? Solo me enfrasco en su problema, en lo que quiero resolver, y doy el tratamiento y doy ese apoyo. Debe ser difícil, o sea, estar siendo cristiano y, o sea, y enfocarte, digamos, en la ciencia, digamos así. Sí. Debe ser cristiano porque... Claro, ¿No has sentido a veces que has dicho, Dios te fallé, así? Sí, la verdad, y de hecho fue una de las dudas de querer seguir mi carrera por esa razón. Y yo he conversado con mis padres, porque bueno, yo soy cristiana desde el nacimiento. Entonces ha sido muy difícil, y le contaba a mi mamá, le decía, ¿por qué no puedo hacer más? A veces digo, ¿por qué no puedo hacer más? Pero recuerdo que muchas de las veces ya no está en mis manos, y las personas pues no desean tampoco aprender o conocer de la palabra de Dios. Pero uno trabaja desde lo ético, eso sí, desde lo ético, desde lo profesional, y yo estudié por la razón de ayudarle a esas personas, de reconocer, de hacerlas sentir que de pronto vean por sí mismas antes que por las demás personas. Ese ha sido mi enfoque. Entonces yo por eso, bueno, ha sido muy difícil. ¿Qué te diré? Debe estar bien complicado, porque
Porque Ya. como dices, desde niña siendo cristiana a querer seguir la ciencia, solo la ciencia, digamos así, que a veces la ciencia dice que Dios no existe, que eso es mentira, o sea, debe ser demasiado complicado para ti pasar esas cosas. Sí. ¿Tú tienes alguna otra pregunta antes de finalizar quemando testimonios? No, o sea, no. Es que yo te dije que ya no mismo da el paciente, y ya, entonces, ya, solo tocando que lo que he estado ahí y dale. O sea, ya le da, sigue con la terapia, pero sigue, no, como que ya, entonces, ay, vea nomás usted qué mismo hace. También he visto que no te ha tocado como pacientes, digamos, de menor de edad, así niños, adolescentes que han sufrido abuso. Uy, hablando del abuso, ¿qué te diré? La verdad, así directamente no, pero sí he conocido casos que la verdad sí son complejos. El hablar de un abuso sexual, abuso psicológico, ha sido muy complejo porque, como les decía, muchas de las veces uno piensa que el enemigo o la persona mala está en el es un vecino o son los de la escuela, pero no es así, está en la familia mismo. Y eso es lo difícil y lo duro, porque trabajar con niños que a raíz de eso tienen un trauma ha sido muy, muy complejo, pero como les digo, es ahí, bueno, yo no trabajo sola, trabajo ya de manera integral con doctores, con psiquiatras, de pronto con un terapista ocupacional y así, para que de cierta manera todo el equipo se encargue en esa persona, en ese niño, esa niña, adolescente incluso, porque sola no se puede. O sea, desde mi enfoque he visto que no funciona, sino más bien trabajar algo más integrativo para que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda salir de esa situación. Podemos hacer, digamos, un pequeño ejemplo de cómo harías tú para, si es que te tocara un paciente así, así, no, digamos que, no sé, viene con full cargas y, o sea, ¿cómo tú le hicieras o cómo comienzas tú para hacer, digamos así? Muchas de las veces te he dejado en una historia donde que te hace que landar y como que, no, Sí. qué denso. Sí, es que muchas de las veces a veces piensan que los psicólogos ya, o sea, no pueden sentir, están arriba, no tienen sentimientos, no pueden expresar nada, pero no, también somos humanos. Y la verdad es que si me han dicho, ay, es que tú eres psicóloga, analízame, o ya no tienes ansiedad, o ya no tienes depresión, pero no es así, porque somos seres humanos. Somos seres humanos que sentimos. O sea, yo siempre he dicho eso. Y mis amigos me han dicho, ya analízame, psicoanalízame, o ya no me analices. Y yo no, la verdad no. Pero ha sido muy, muy difícil el hecho de impartir esto. Pero de ahí uno, por ejemplo, cuando nosotros ya sabemos o encontramos las soluciones con el paciente y sigue ahí mismo y tal vez retrocede y sigue retrocediendo y sigue retrocediendo, o por ejemplo ya sabe sus soluciones pero no las quiere seguir y quiere como que seguir en lo mismo. Por ejemplo, voy a casos de pareja. Por ejemplo, una mujer ya sabe que debe hacer ciertas cosas, por ejemplo, el separarse o por los hijos o ver una situación y seguimos ahí en lo tóxico, en lo que nos hace mal y seguimos ahí y a veces ya, como me decían, ya haga lo que sea, no es así. Uno la verdad sí es como que no, hay que apoyarle, que tome sus decisiones, hay que apoyarle, obviamente haciendo una reestructuración cognitiva, es decir, modificando ese pensamiento para que la paciente haya la mejor solución para ella misma y también para su familia. Pero bueno, de ahí, por ejemplo, como te decía, nosotros sentimos, somos psicólogas, pero sí sentimos, y a veces cuando una persona llega y te cuenta, ay, mi hijo está pasando por esto, o mi hija sufrió un abuso sexual y no sé qué hacer. A veces uno, obviamente, en su momento no expresa nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos a que no debemos juzgar, no debemos criticar, porque si no la persona se nos cierra. Entonces, lo que uno es escuchar, dar la escucha activa, dar la empatía, el apoyo, la alianza terapéutica, que es muy buena.
estar ahí con la paciente, hacerle sentir que estábamos con la paciente en ese momento. Pero ya sí, después de terapia me desconoce. Porque sí, la verdad he tenido o también he escuchado casos donde me dicen, Gene, no puedo, ayúdame, o ya, nos desahogamos, o yo misma digo, este caso ha sido muy fuerte para mí, y terminamos ahí llorando a veces. O sea que, es decir, tú también cargas con el problema de las demás. Sí, y es por eso que nosotros también nos recomiendan ir a otro psicólogo. Ah, sí, la psicóloga. Sí, la verdad, Vamos a hacer porque un sí. ejemplo con mi estilo. ¿De qué? Que te trates de... Es verdad que dicen que si es que tú le dibujas ahí y le haces dibujar a tu paciente, ves ahí si es que Sí. tiene problemas, para ver si es que un dibujo, A ver, si tengo tráigame problemas una ahí. Yo, hoja con lápiz y a un mí me papel maltrata. para dibujar un niño bajo la lluvia. Un hombre, una persona bajo la lluvia. Por ejemplo, ese test es un test proyectivo, aunque actualmente los test proyectivos ya no son tan válidos porque se rigen a la subjetividad del psicólogo. Estaba diciendo que los test proyectivos actualmente no son tan válidos porque se rigen a la subjetividad del psicólogo. Por ejemplo, si van ante un juicio o algún tribunal, no les hacen valer porque, como les digo, es algo subjetivo, es algo que puedo decirlo yo, pero puede ser mal interpretado por otro psicólogo o interpretado de diferente manera por otras personas que lo sepan. Entonces es por eso que no los hacen como tal válidos, pero sí son importantes porque en eso nosotros vemos, por ejemplo, a los niños cuando dibujan a su familia, ahí nosotros descubrimos familia disfuncional, descubrimos personas con niños con abuso, descubrimos de pronto familias nucleares que son las que están bien formadas. O sea, sí se descubren bastantes cosas, pero no son tan eficaces, obviamente. Solo nos sirven como que para ese momento, para ver esa situación así de rápido y como que en ese momento dar un prediagnóstico a lo que esté pasando en esa situación, más no algo 100% que te diga tiene depresión y punto, así como otros test que sí nos permiten evaluar eso. Los psicólogos tienen que tener bastante paciencia. O por eso yo ya le hubiera dicho, ya nada, no quiere nada, no quiere cambiar, le dije. Y sí, es una de las características que tenemos nosotros, la paciencia, la constancia, la perseverancia, y más que todo el escuchar, porque a veces los problemas se dan porque la gente no sabe escuchar. En sus casas no las escuchan, no les escuchan. Los niños también, al momento de pedir algo, sus padres tal vez los digan, vaya al celular, o vaya para allá, o le tengo un dulce. Y muchas de las veces no prestamos la atención necesaria. Y es por eso que están los problemas. Eso me llegó a mí. Dije, No, pero no, ahorita estábamos grabando. No. Es que sabe a quién venir. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? La diferencia más grande es que el psiquiatra medica y el psicólogo no. Ajá, porque, y es por así decirlo, yo lo clasifico como que por armas. Las armas pequeñas se quedan con el psicólogo y cuando se necesita más fuerza o más fuerza, pues el psiquiatra, porque el psiquiatra medica, se dan los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y un montón de cosas que hacen que ya tal vez el caso por el psicólogo como que se zafe un poquito de las manos y el psiquiatra lo pueda controlar bajo una medicación. Obviamente existe el tratamiento, pero sí va de la mano con el tratamiento psicológico. Ok, estamos ya por finalizar este podcast que, bueno, creo que vamos a necesitar una segunda parte porque hay más preguntas, pero bueno, ya Si tienen preguntas, me avisan. hay más preguntas para ver si es que él está loco o no está loca. Pero bueno, no sé, un mensaje que tú quieras dar a esta juventud de hoy en día, por como tú sabes, están pasando muchas cosas en el país, en la ciudad, tantas cosas que ha habido, abuso, suicidios, tantas cosas. ¿Tú podrías darnos un mensaje ahí a los jóvenes, a los adultos, a los niños igual? Un mensaje igual de salvación. A todos los que puedan ver este video. Bueno, justo
yo les podría decir que todas las cargas que tengamos, estrés, ansiedad, depresión, como dice su palabra, echemos toda carga sobre Él. Y Él es el que está cuando tenemos un corazón quebrantado, contrito, humillado. Él va a estar ahí, será nuestro refugio, nuestra salvación, como dice su palabra. Si nosotros pedimos de buena manera, diciendo las cosas como realmente son, yo estoy segura porque que Dios escucha. Dios escucha, en su palabra dice el quebrantado de corazón, como fue David, como fue Elías, que pidieron Dios, incluso en su palabra lo dice, el que ellos pidieron, Dios, quítame la vida. Entonces, esas palabras son las que uno dice, Dios, o sea, ellos también sintieron esto, ellos también pasaron por esto. Entonces, ¿de qué manera ahora yo puedo solucionar mis problemas, puedo solucionar mi dificultad? Entonces yo les diría que echemos toda nuestra carga sobre Él, que Él nos hará descansar, como dice en su palabra. Y de ahí lo demás, si nosotros vemos señales, cargamos con algo que ya no lo podemos sostener o sobrellevar en nuestro hogar, vayamos a terapia. Porque no es un chiste, sino es algo serio, es algo que uno reconoce y dice por mí mismo, o sea, ya no puedo, estoy cargando con tanto, mi familia, mis hijos, mi esposo, y muchas formas son las por las que estamos cargados, que de cierta manera no las podemos soltar, pero si pedimos ayuda a Dios y también, porque Dios también nos dio a nosotros el don para que podamos ayudar a las demás personas, no es así nomás. Entonces, de cierta manera, Dios nos ha dado el conocimiento también para que podamos guiar a esas personas. Entonces, yo les diría, tomen terapia, asistan y sobre todo, reconozcamos las dificultades por las que tenemos para que también los demás no ofendamos a los demás y no hagamos daño a las demás personas y a nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar de Dios. Sí. Y después de eso, ahí sí. Ir a terapia. ¿Cómo te podemos nosotros encontrar en tu Instagram, tus redes sociales donde trabajas, todo eso, para que te vayan a visitar si por alguien ahí está loco? No, pero sí. En mis redes sociales como Génesis Alejandra, en TikTok PsychoPaxBrain, que significa psicología y paz cerebral, que estoy subiendo igual mis videos, estoy subiendo lo que hago, los talleres con adolescentes, incluso también trabajando con adultos mayores, porque recordemos que igual tenemos que llegar a un envejecimiento activo con estimulación cerebral. La verdad me estoy enfocando mucho en eso porque siento que a veces dejamos que también los adultos mayores los dejamos de lado, los dejamos descansar o no tienen nada que hacer, entonces a mí esa ha sido mi preocupación y en eso me estoy enfocando ahora también, en dar talleres para ellos, talleres para adolescentes, trabajar con los niños y sobre todo dar terapia. En mi consultorio aún no me lo pongo, pero estoy trabajando en las calles García Moreno y Olmedo, donde también tengo mi consultorio, aunque no propio todavía, pero también doy terapia ahí. Y también de forma virtual, que ahora es lo más moderno que estamos teniendo ahora, que muchas de las veces no podemos conectarnos directamente con la paciente, pero sí de forma virtual, donde también se pueden expresar de mejor manera y me va también mucho mejor trabajando de forma virtual. Entonces, eso, chicos, vayan y sigan en sus redes sociales. Otra vez, repitiendo tu TikTok, Facebook y... En Facebook, Génesis Alejandra, en TikTok, PsychoPaxBrain, que significa psicología y paz cerebral, y en Instagram también de igual manera, PsychoPaxBrain. Eso. Bueno, esto ha sido todo, familia de Nova. Fue un gusto y un placer estar con alguien, una psicóloga, y que nos pueda hablar más de su carrera igual, de cómo Dios igual le ha estado utilizando a ella de una u otra manera, por medio de su trabajo, de su profesión y de todo lo que ella se ha propuesto en su vida. Muchas gracias y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nova Podcast y Nova Producciones en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Comenta y me gustó mucho, la verdad, estar con así. Quisiera también una doctora, un doctor, así. Nos sentíamos que yo estaba loco con una psicóloga aquí al lado, pero bueno. Renovados. Gracias, chicos, que el Señor les bendiga y esto ha sido todo, Quemando Testimonios.